Bueno, buenas tardes a todos. Por sus obras los conoceréis, que dice Jesús por boca de San Pablo. Por sus obras los conoceréis, que decir que tenemos aquí con nosotros a una de las 4 partes de las que se van a hablar hoy, que yo creo que es la fundamental, que es la creación. Es decir, lo que tenemos aquí es lo que nuestra lengua no sería nada sin una literatura y sin una creación. Hay lenguas, hay muchas en el mundo, pero quizá la lengua española, nuestro fuerte, también es nuestra creación literaria. Por lo tanto, hoy nos regocijamos de tener aquí a 2 creadores en estado puro, más que creadores en estado puro, porque vamos a ver las responsabilidades que tienen ellos también con la lengua, y no solo con la lengua. En el caso de Elvira vamos a hablar también de otras hierbas, que no son solo la lengua. Pero para empezar a hablar de creatividad y de economía, y para empezar a hablar de transformación digital y también de inteligencia artificial y de todo lo que estamos hablando aquí, conviene sentarnos en las bases de lo primero que tenemos, que es la lengua que hablamos y la literatura, que hace que esa lengua tenga un valor absolutamente universal. Además, los tenemos a los dos de absoluta y rigurosa actualidad, o casi de estreno. A Luis por dos motivos. Yo diría porque su última obra, 1 año y 3 meses, para quien no la tenga o no la haya leído todavía, pues va a entender lo que significa expresarse en poesía en español, lo que significa romperse por dentro y tratar, en algún caso, si se consigue, de reconstruirse con un lenguaje como ni él mismo quizá en su trayectoria había conseguido toda esa extraordinaria fuerza. Y a Elvira la tenemos aquí ahora mismo, que acaba de rodar su primera película como directora. Está en ese laboratorio de las ideas, que es donde al final se hace la película, que es en las salas de montaje, en las salas de mezclas, pero ya tiene todo el material rodado, y eso ha hecho que ella dejara su labor al frente de la Biblioteca Nacional, importantísima, en la que hablaremos un poquito, pero también la tenemos con un nuevo lenguaje, que es el lenguaje cinematográfico. Y cuando hablamos de creación, estamos precisamente en una lengua, la española, que no solo se manifiesta en los poetas y en los narradores, cuál es vuestro caso, sino que se manifiesta también en el cine, se manifiesta también en las artes. O sea, es algo más que una lengua, es una proyección inmensa. Pero vamos a empezar hablando, si os parece, de economía, y aprovechando, Luis, que vienes recientito de ese ingenio internacional que es la Feria de Frankfurt, que es donde se decide, no sé qué porcentaje de la literatura mundial, de las grandes traducciones. Parece mentira que sea en el corazón de Alemania, donde se traducen todas las lenguas del mundo, también la española, mucho territorio por ganar. Y este año, como principal novedad, hemos oído hablar, hemos llevado muchos autores españoles allí, pero llevamos una cosa que se llama PERTE. Es decir, hablamos del valor económico de toda esta lengua. Algo de lo que venimos hablando eternamente, pero que nunca ha estado metido en un documento o en un proyecto o en algo más. ¿Qué es ese PERTE? Y realmente, si somos, te preguntaría ya, conscientes realmente de que nuestro futuro en español no es solo nuestra gran literatura, sino que es todo ese futuro amplísimo, grandísimo, que creo que en Frankfurt lo hemos vivido en primer tiempo. Claro. Bueno, un gusto estar con ustedes. Agradezco que me hayáis invitado a estar aquí y a compartir esta conversación con Elvira, a la que quiero desde hace muchos años, y con Carlos. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, presentó en la Feria de Frankfurt el PERTE de la nueva economía. Y yo le doy especial importancia porque creo que es la primera vez que oficialmente y desde el Gobierno se toma en consideración la importancia de la lengua en la dimensión cultural, pero en la dimensión económica también. Ya se ha repetido aquí, el español es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos. En el anuario Cervantes que hemos presentado esta mañana, se registran casi 500 millones de hablantes nativos y 600 millones de gente, si se cuenta también los que han estudiado español. En este momento hay más de 24 millones, sobre todo en el mundo anglosajón, que están hablando español, estudiando español como segunda lengua. Bueno, los estudios económicos nos dicen que a la hora de plantear las relaciones comerciales, pues se multiplican por 4 las inversiones entre países
que comparten la misma lengua y por 7 los tratos comerciales entre países que comparten la misma lengua. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que si en China, en Europa, en 19 países el español es ya la primera lengua estudiada después de la lengua nativa. En el mundo anglosajón claramente es la lengua extranjera más estudiada, y en China empieza a entrar en las enseñanzas regladas por el interés económico que tienen los chinos a la hora de establecer tratos comerciales con América Latina y con España también. Si el español ha tenido fuerza, no ha sido porque los españoles lo hayamos cuidado mucho. Decía el novelista Guillermo Cabrera Infante, dice que el español es demasiado importante para dejarlo en manos de los españoles. Se ha dicho, somos el 8% del número de hablantes de español, y si ha sido importante ha sido por el poder demográfico del español en América Latina. Esto hay que celebrarlo, pero no debemos confundir el optimismo y la conciencia de nuestra importancia con la autocontemplación, la autosuficiencia, la autocomplacencia, ¿no? Y en ese sentido hace falta una inversión para desarrollar las posibilidades del español. Y en eso están involucrados pues las instituciones, la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes, desde luego el Gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Transformación Tecnológica. ¿Y qué va a ser el PERTE? Pues un intento de invertir en la potenciación del español, pues en primer lugar para comprender sus posibilidades económicas, para desarrollar las posibilidades de actuación privado-público, para desarrollar y defender la importancia del español no solo en la cultura, sino también en la tecnología y en la ciencia, y para indagar en las posibilidades de la inteligencia artificial, del lenguaje de las máquinas y, sobre todo, aquí se ha dicho también de qué forma la inteligencia artificial y el lenguaje de las máquinas sirve también para controlarnos y para hacer fichas de nosotros, y cómo las grandes multinacionales saben que si alguien compra una cosa es un cliente propicio para los 2 días proponerle otra cosa. Es un buen ejemplo para saber que nuestra inteligencia artificial es un gran mecanismo de control de las conciencias, y hay ya muchas experiencias políticas que hablan de la manipulación, de los bulos, de cómo se juega con la credibilidad de la gente y cómo eso interfiere incluso en los procesos electorales, ¿no? Bueno, pues otro de los puntos fundamentales que va a contemplar es el PERTE. Uno de los ejes básicos es unir la presencia del español en las máquinas para evitar sesgos de cualquier tipo, supremacista, machista, violento, manipulador, y para convertirlo en un espacio de respeto a la gran diversidad de nuestra lengua. Como digo, somos el 8% de un idioma que nos hace fuertes porque nos necesitamos todos y todas en ese sentido. Lo dijo Carlos Fuentes cuando recibió el premio Cervantes y hablaba en nombre de un país que tiene 132 millones de hablantes de español. México necesita España, España necesita México. Nosotros decimos toda la familia hispana nos necesitamos, porque es lo que nos puede dar una perspectiva en el panorama internacional, y para eso es fundamental el respeto a nuestra diversidad y la conciencia de un trabajo en los valores de la democracia y de los derechos humanos. Y el PERTE tiene también como uno de sus ejes fundamentales hacer posible que la inteligencia artificial no sea un medio de control de conciencia, sino un medio de respeto a los derechos humanos
y a la diversidad. Vamos a hablar de territorios, vamos a hablar de América, luego vamos a hablar de Estados Unidos también, un poco importante nuestro futuro en español, pero vamos a recordar que estamos en el, como diría Umbral, en el meollo del cogollo del bollo, sí. O sea, estamos en el origen de todo, ¿no? Y tu experiencia en lo que podremos aportar los españoles, que quizá no hemos sido los que más hemos respetado nuestra lengua, a lo mejor no. Antes recordábamos Guanajuato, qué vergüenza, ¿no? Que se haga mucho más por Cervantes en Guanajuato que se haga en Alcalá de Henares o en España, o qué bien, ¿no? Que se haya hecho. Pero fíjate una cosa, Guanajuato lo pone en marcha un santanderino, Eulalio Ferrer, que tiene que salir al exilio cuando se produce la guerra civil y que cuando lo conducían al campo de concentración de Argelès en el sur de Francia, pues un soldado le ofrece cambiarle un libro que tenía por un paquete de tabaco. El muchacho que iba al exilio le cambió su paquete de tabaco por un libro y el libro era un ejemplar de Don Quijote. Y viajó a México con su Quijote, consiguió reconstruir su destino con el Quijote y fundó el Gran Festival de Guanajuato. Es el mayor del mundo. Y en ese sentido, pues cuando los personajes van como derrotados, que tienen ilusiones y que aprenden a respetar la injusticia, tienen mucha más fuerza en el desarrollo de la fraternidad internacional que cuando van como prepotentes, ¿no? Y hoy el Quijote se ha convertido en un ejemplo de la hermandad en igualdad de condiciones de todos los hablantes de español. O sea que los españoles también algo hemos hecho. Algo hemos hecho, hemos aportado. Gracias a Eulalio Ferrer en el Festival de Guanajuato. Sí, sí. Yo te quería preguntar por el trabajo precisamente y que nos contaras un poco tu experiencia, qué hace una institución como la Biblioteca Nacional. Estamos en un origen, pero también hay que contar que gran parte de nuestra fuerza es ese español protegido por la Real Academia Española, por el Instituto Cervantes para sacarlo fuera, pero protegido por una Biblioteca Nacional también donde tenemos esos tesoros de nuestra lengua que son absolutamente fantásticos. Tú has trabajado muy de cerca con esa base que tiene una proyección inmensa, pero me da también la sensación de que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos en la Biblioteca Nacional. Eso veníamos hablando... Sin salir de la castellana. Sí, veníamos hablando Luis y yo, que creo que es la institución que nos resulta más difícil de comprender. Es decir, es muy fácil de comprender los tesoros que tenemos en el Museo del Prado, en cualquier museo pictórico. Es decir, que te vas a cualquier ciudad y sabes los museos donde vas a encontrar tesoros, pinturas o arte que no vas a ver en otro sitio. Pero realmente la Biblioteca Nacional, como es tan difícil de explicar lo que hay dentro, incluso... lo que me encontré cuando entré allí al patronato es el gran desconocimiento que tenemos cualquiera de los ciudadanos sobre lo que hay en la Biblioteca Nacional. Hay algo que decía Luis que yo creo que es importante, que lo que hace el PERTE es relacionar la cultura con la economía y en España creo que España es un país en el que nos da mucha vergüenza hablar de dinero. Entonces, nos da vergüenza relacionar las instituciones con la economía y las instituciones tienen que vivir del dinero. Son un patrimonio de todos y tienen que alimentarse del dinero de todos los españoles. Y eso se va a revertir no solamente en la conservación del patrimonio, sino que ese patrimonio esté a la vista de los ciudadanos. Precisamente uno de los retos que tiene la biblioteca y Luis lo habrá hecho muchas veces, yo solamente lo había hecho 2 veces, o para conseguir dinero para el cine, que ya lo he hecho bastante, o para conseguir dinero para la Biblioteca Nacional. Imagino que Luis habrá ido bastantes veces a los ministerios a pedir dinero, porque al final es lo que hace que tu institución sea importante. Además del tesoro que tengas, los tesoros hay que mantenerlos, hay que cuidar que no se... y hay que tratar de que lleguen a los ciudadanos. La Biblioteca Nacional, que está en ese edificio que ustedes ven tan particular en el Paseo de la Castellana, como todo en Madrid, a veces está todo un poco manga por hombro, ¿no? Entonces, la Biblioteca Nacional está al lado de la Plaza de Colón, que es una de las plazas más extrañas que hay en
en Madrid, no se puede decir que sea la más bonita de la ciudad, y donde siempre se están haciendo, se saca dinero haciendo como ferias y cosas que interfieren en los estudiosos que están estudiando e investigando en la biblioteca, la Biblioteca Nacional, ¿no? La Biblioteca Nacional no ha sido bien cuidada como edificio, y el edificio es un sitio muy importante de donde se cuidan los tesoros. Una de las cosas que yo descubrí es que todo nuestro patrimonio manuscrito, pues a lo mejor estaban en un edificio donde todavía no se ha hecho esta renovación tecnológica que necesitamos. Con esto quiero decir que para que funcionen las instituciones culturales en España tiene que haber dinero. Igual que en los Cervantes, aunque creo que todos los directores de los institutos Cervantes de todo el mundo son al final muy prudentes en público, pero para que los institutos Cervantes, que tan importantes el español en cualquier país del mundo, funcionen y ofrezcan el servicio que deben, aparte de dar clases de español y de ofrecer un título de español, pues tienen que vivir con solvencia al estilo del Goethe o al estilo de los liceos franceses, ¿no? Entonces, muchas veces se nos ha llenado la boca de palabras de lo importante que es el español, de la cantidad de personas que hablan español, pero luego hay que ver la realidad de las instituciones en los lugares, ¿no? En un sitio como Estados Unidos, donde hay varios Cervantes, creo que por primera vez está habiendo un interés real en aprender español en gente que, digamos, que ya tiene un interés cultural, ¿no? En sitios como Estados Unidos, el español ha sido una lengua de inmigración donde lo sabes muy bien, Luis, las segundas, las terceras generaciones ya han perdido la lengua absolutamente porque no se considera la lengua con la que uno tiene que manejarse, ¿no? Había una cosa que a mí me parecía muy reveladora cuando estuve viviendo allí. Bueno, la ciencia, el idioma internacional de la ciencia es el inglés y eso es algo contra lo que es muy difícil luchar. Sin embargo, hay algo que es cierto y es que los laboratorios americanos se rifan a los científicos españoles y a las científicas españolas. Entonces, no es solamente porque estén bien preparados, sino porque digamos que tienen el prestigio de fomentar la sociabilidad en los lugares donde trabajan, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que por un lado cedemos la lengua, que es el inglés, y por otro lado aportamos cosas que tienen que ver con nuestra cultura, como es el saber trabajar en un espacio, el hacer más agradable el espacio en el que nos encontramos. Es decir, que es como decir, nuestra cultura tiene mucho potencial. ¿Por qué no conectarla de alguna manera, ¿no? Es como si a ellos les estuviéramos dejando el dinero y nosotros nos estuviéramos ocupando de la fiesta o de la supervivencia social, ¿no? Y cuando lo ves tan claro, cuando ves tan claro que hay mucho interés. En el caso de Estados Unidos hay que estudiarlo socialmente porque es una inmigración que viene de todos los lugares de América Latina y de España también, ¿no? Pero en el caso del resto del mundo hay un interés genuino por el español. Y hay un interés cuando viajamos, gracias al Cervantes en muchas ocasiones, a Japón, por ejemplo, donde te sorprende que haya tantísimos japoneses, no españoles que viven allí, sino japoneses que estén interesados en nuestro idioma, no solo en nuestro idioma, sino en nuestro idioma relacionado con nuestra cultura, ¿no? Entonces, algo realmente, hay que hacer algo de autocrítica para saber por qué no hemos sabido utilizar ese potencial, por qué no nos hemos acercado a esas clases sociales de menor estabilidad social económica en Estados Unidos para que los niños de los inmigrantes tengan orgullo de hablar la lengua de sus padres. ¿Por qué no nos integramos más en la educación de esos lugares?
¿por qué no nos conocemos más con América Latina? Porque es verdad que hablamos el mismo idioma, pero también hemos estado muy separados, ¿no? Cuando hablo de ese potencial, voy a referirme a una cosa mía, pero ya no lo voy a hacer más en esta. Yo escribí hace años unos libros de un personaje, Manolito, que se han traducido a muchísimas lenguas, muchas. Esos libros, yo creo que el potencial que tenían en el extranjero, sobre todo, es que ayudaban a los extranjeros a aprender español. O sea, era como si los utilizaran. Aquí en España los han usado los maestros para fomentar la lectura, pero en muchos centros, Cervantes, etcétera, donde se enseña el español, se utilizan esos libros porque se supone que si tú sabes leerte uno de esos libros es que tienes en tus manos, o sea, es que conoces la lengua coloquialmente, que al final es como necesitamos conocer una lengua, ¿no? Eso a mí me ha proporcionado un conocimiento social porque me han escrito de muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, tengo una historia bonita, personal que contar. De repente me supe, poco a poco, que era un personaje muy popular en Irán, muy popular, del tipo del pequeño Nicolás o de Tintín, una cosa así, ¿no? Entonces, pues lo descubrí porque me empezaron a escribir iraníes, no solo niños, sino jóvenes en la universidad, porque hay muy pocos libros de humor allí, ¿no? Aunque parezca insólito, pero es así, ¿no? Entonces, con algunos de esos niños, particularmente con una niña muy inteligente que aprendió español gracias a Manolito, ella lo había leído en farsi, pero quiso estudiarlo en el idioma original y aprendió español. Con esa niña, que tenía entonces 10 años, yo me llevo escribiendo tantos como que ahora ella tiene 23 años. Entonces ella, que sus padres finalmente dejaron Irán porque veía que no había un futuro para su hija quería estudiar matemáticas o algo así, no podía hacerlo, las niñas no podían hacer eso, ¿no? Entonces ella me fue escribiendo desde Bruselas, donde vivió con sus padres, desde Estrasburgo, Entonces, ahora aquella niña la que yo me empecé a cartear está investigando en un laboratorio sobre cáncer, tiene 23 años, ha prosperado muy bien y yo creo que ese es el tipo de lazos que se crean y si de alguna manera las personas que creamos cosas, películas, libros, poemas, etcétera, podemos intervenir en que nuestra lengua sea valiosa en otros sitios, creo que es esa. Lo ves cuando vas a presentar una película, lo ves cuando vas a presentar un libro, lo han visto en Frankfurt ahora los escritores. Esa es la manera que nosotros podemos, es la manera en la que nos ganamos la vida y es la manera en la que, digamos que podemos ayudar no solo culturalmente a nuestro país, sino económicamente, que ese es lo que nos produce a los españoles a veces vergüenza. Cuando yo vivía en Nueva York, empezaba a hablar con alguien y me preguntaba, ¿a qué te dedicas? Digo, escribo libros. Y los americanos son muy directos, pero ¿cuántos libros has publicado? Tantos. ¿Cuánta tirada tienen tus libros? Tanto. O sea, por ejemplo, por el libro que ahora has escrito, ¿cuánto te han pagado? Tanto. Y ya te situaba socialmente en el sitio en el que estabas, ¿no? Pero de la misma forma que es un poco impúdico la manera en lo que abordan el dinero o el éxito o tal, también a nosotros nos sobra pudor cuando nunca puedes hablar de dinero en ningún sitio y cuando precisamente de lo que habla este PERTE es de cómo podemos hacer para que este bien común que tenemos con tantísimos millones de personas sea valioso, sea rentable. Has dicho que domina la tecnología y el dinero, que no es poca cuestión, y hay un movimiento de arriba abajo, de Estados Unidos colonizador, hacia América, ahora también un poco roto por China, por sus intereses en América Latina. Pero no sé, Luis, si tú piensas, al abrir ahora Cervantes en Hollywood y Cervantes en Los Ángeles,
si piensas que a lo mejor estamos en un punto de inflexión, en un pequeño punto de inflexión. Las cifras son buenas, 40 y tantos millones de personas ya hablando directamente español y 80 en total como segundo idioma. Ya estamos hablando de un segundo país después de México. Sí. No sé si a lo mejor estamos cerca. Y también estamos hablando de la entrada de un lenguaje español incluso en la tecnología. Me estoy acordando del virus Macarena o de pequeñas palabras que van introduciéndose poco a poco. Hasta ahora eran los indios los que parece que estaban en Silicon Valley, ¿no? Y no ponían palabras en bengalí, ponían palabras en inglés. Pero parece que ahora también incluso en la tecnología, no sé si este es un punto de inflexión y de serlo, ¿por qué sería este momento, precisamente digo, de Estados Unidos? Sí, o sea, mira, justo de ir al corazón, ¿no? de lo anglosajón. Creo que es un punto importante. Nosotros abrimos ahora en Los Ángeles, en un edificio en Hollywood, por muchos... Yo quiero ir, Luis. Pero bueno, y será un lujo. Además, presentar tu película allí en el Cervantes, y espero que sea presentarla para los Oscars, que esté de candidata de los Oscars. En los Estados Unidos, lo decíais, empieza a ser el segundo país del mundo en hablantes nativos. Todavía está a la altura de Colombia, pero se calcula que para mitad de siglo va a haber 67 millones de hablantes nativos de español, y ahora a eso se le suma que la mayoría de los alumnos del mundo que están estudiando español es en los Estados Unidos, y hay una cifra muy, muy alta. Los Ángeles es la segunda ciudad en número de mexicanos, de hablantes nativos de español, y eso es un punto de referencia fundamental que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que señalaba Elvira, de cómo de segunda y de tercera generación de pronto el español puede perderse. Vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar en Los Ángeles porque, aparte de que hay en el estado de California 12 millones de hablantes nativos de español, y porque puede ser un foco de colaboración con todos los países latinoamericanos, es que Los Ángeles es la ciudad de Hollywood y de música latina, que es muy importante para atraer la atención sobre la cultura española, pero California es el espacio donde están las grandes tecnológicas, y nosotros tenemos el reto de hacer del español no solo la lengua de Cervantes o de Sor Juana Inés de la Cruz o de García Márquez, tiene que ser la lengua de la ciencia y la tecnología. Y para eso es muy importante que haya un apoyo al español como lengua científica, no para competir con el inglés, sino para potenciar nuestro desarrollo, porque el desarrollo científico y tecnológico es lo que va a permitir el desarrollo social también y la dignificación de toda la comunidad hispana. Fíjate, cuando entró Donald Trump, porque estamos hablando de economía, a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue borrar la página en español de la página web de la Casa Blanca. Y, en segundo lugar, bajo el lema solo inglés, empezó a caricaturizar el español como una lengua de pobres. Aparte de que a mí me parece que la pobreza tiene mucha dignidad, que a personajes como Trump le falta. Aparte de eso, hay una mentira que hay que conocer. Ahora mismo, y son datos que hemos planteado este año en el anuario que hemos presentado ahora y del que hablamos en Frankfurt. Ahora mismo, si separásemos a los hispanos de Estados Unidos como comunidad aparte del resto de los Estados Unidos, los hispanos y los hablantes nativos de español en los Estados Unidos conformarían ya la 7ª economía del mundo. O sea, que esa caricatura de avergonzar a un niño porque habla español en una escuela, o a una cajera en un supermercado porque habla español, y que lleva a que de pronto un muchacho pierda la cabeza y se vaya a la frontera del Paso a ametrallar a gente porque eran una amenaza de los pobres que estaban invadiendo con el español los Estados Unidos, todo eso es una falsedad. Y nos permite establecer un proyecto
donde el español sea una lengua de progreso científico, de progreso tecnológico y tenga prestigio social. Y ese es el trabajo que queremos hacer desde Los Ángeles. Y bueno, es algo que tiene que ver también con las posibilidades del español en el panorama internacional, ¿no? Porque es la segunda lengua en hablantes nativos después del chino mandarín, pero es quizás la primera lengua en hablantes nativos en las relaciones internacionales, porque hay 21 países, porque el chino mandarín está encerrado en China o el hindi está encerrado en la India, pero el español es de una comunidad internacional donde nos necesitamos los unos a los otros y donde podemos desarrollar un trabajo en el que la cultura, la tecnología y la ciencia hablen, por una parte, de valores democráticos y por otra, de un desarrollo social y económico que nos dignifique como comunidad. Tenemos una ventaja, aunque no lo parezca, que somos una lengua más coherente y más unida de lo que muchas veces pensamos. Estoy pensando, Elvira, para preguntarte por tus, no tus traducciones, que es otra manera de entender lo que tú escribes, sino por la recepción de tus obras en los países americanos, obras que están hechas a pie de calle. Porque leemos un libro de Luis, es un lenguaje poético universal, o sea, sería más fácil entender un libro de poemas de un autor, pero tu obra... La poesía y el humor tal vez sea lo más difícil de traducir. Sí. ¿Cómo es esa recepción? O sea, realmente... Bueno, yo no solo he escrito Manolito, o sea, no, quiero decir bueno. que eso es un, pero es un tipo... Pero imprime carácter. No, pero quiero decir que no sé, que hay otros libros que no tienen, digamos, esa dificultad. Pero sí ha habido traductores que han sabido traducir lo que tiene ese libro, que es fundamentalmente humor, que además es la base casi de la literatura española, porque si hablamos de Cervantes, o sea, si hay alguien capaz de traducir a Cervantes, es capaz de traducir cualquier libro, ¿no? Y es verdad que lo decía el profesor Rico, lo más difícil de que pase un idioma y nunca pasa del todo es el humor y la poesía. Es lo más difícil, o sea, por más que lo intentes, hay algo que se pierde por el camino, pero bueno, o sea, bendito sea que sea traducido. Antes de que Bueno, y además lo coloquial es muy difícil de traducir. Claro. O sea, sin embargo, se traduce, se busca la manera de traducir algo, ¿no? Te voy a decir que yo he escrito otro tipo de libros completamente distintos y, sin embargo, los que más se han traducido, pues, pero yo creo que es que al final el humor es algo universal, ¿no? No quería... me he quedado con la cosa de si he dado una visión, en cierto modo, un poco pesimista de la biblioteca, por aquello de que hay que tapar las goteras de los edificios, de las instituciones, que eso es muy importante, pero sobre todo durante el coronavirus el número de visitas que ha tenido la Biblioteca Nacional, con tantos investigadores que hay en el mundo investigando tantas ramas de la cultura española que es imposible definirlas ni resumirlas aquí, pero ha sido increíble, ¿no? Es verdad que cada vez hay menos investigadores presenciales, pero la presencia de la biblioteca en todo el mundo es, yo creo que no nos imaginamos, no tengo los datos aquí, pero las consultas que se hacen a diario y el repositorio y la base de datos de la biblioteca claro. Y para investigadores. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando la gente que nos dedicamos a la cultura y que somos de la cultura, como el caso de Elvira y como el mío, cuando llegamos a una institución empezamos a decir que lo más poético del mundo es el dinero, porque es lo que te permite abrir en Los Ángeles, darle un buen salario a los trabajadores de la institución, tener programas, por ejemplo, en el PERTE y en la transformación digital. Ahora hemos puesto en marcha un mapa de la traducción que desde 1950 recoge más de 90 millones de entradas de
cómo está la traducción de España en el mundo y en qué países se ha traducido más, ya se ha tenido más éxito Manolito Gafota o A Corazón Abierto. Y bueno, eso es un buen ejemplo de la hermandad de la tecnología y la economía de la lengua. Hablaba de la unidad y la diversidad. Otra de las cosas que hemos puesto en marcha en el Instituto Cervantes y que presentamos el otro día es lo que llamamos Geolexis, donde de pronto podemos celebrar la unidad del español, que es una lengua que se mantiene unida. El portugués, por ejemplo, de Portugal y de Brasil se están separando radicalmente. Y va a ser muy difícil que se recompongan. El español se mantiene unido, pero porque desde el panhispanismo de Andrés Bello hemos aprendido a respetarnos, a decir que no hay centros, que el idioma es de los amantes y que de los amantes del español y que no se habla mejor en Salamanca que en Logroño o que en Sevilla o que en el Río de la Plata, sino que en cada sitio se habla el español como se habla, ¿no? Y hemos puesto en marcha una herramienta que se llama Geolexis, que sirve para que de pronto se comprenda que en los países que utilizan la palabra gafe, pues puedan entender también, si se encuentra en un texto en la palabra cenizo, pues qué significa cenizo. Y esa variedad de los distintos usos, o el tarro de la basura o el cubo de la basura, por no entrar en los típicos ejemplos de carácter sexual que han creado tantos malentendidos divertidos, ¿no? Bueno, pues cómo a través de la tecnología y de la aplicación de recursos de modernización podemos conocer en qué zonas del mundo tienen más interés por nuestros autores, autoras, o de qué manera la diversidad se da en una lengua que por fortuna se mantiene unida, ¿no? Sí, eso es lo de tecnología, pero precisamente hay que recordar el esfuerzo de digitalización de la Biblioteca Nacional. Claro, que las entradas y a los documentos que se pueden acceder en la Biblioteca Nacional es inmenso. Que tú puedas entrar ahí y leerte las cartas de Antonio Machado tal cual, como es la que tiene el Instituto también. O sea, que realmente ese esfuerzo ha sido no democratizador, sino también ha creado una gran unidad en torno a la lengua, ¿no? Y además, bueno, cuando hablamos de el castellano no pertenece, el español no pertenece a España, ¿no? Yo creo que es un idioma que permite amar las particularidades de cada país, porque las aprende muy fácilmente. O sea, no hay que exagerar las dificultades. Igual que en España, pues hay lenguas en el Estado español que puedes entender con cierta facilidad, pero el español de ciertos países de América Latina lo puedes entender bastante bien, y enseguida una persona que viva en uno de esos países se puede poner al tanto de lo que significan esas palabras y tal. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me indignaba, que como con los... Mira, a través de lo que pasa con los niños se saben muchas cosas, o sea, de cómo educamos a los niños y hay una especie de sobreprotección que tiene que ver con la corrección política y tiene que ver con la sobreprotección a la infancia, que hace que a lo mejor les permitamos ver películas violentas y eso nos parezca más normal que lean un libro en el que se utilizan ciertas palabras y eso nos parece más subversivo, ¿no? Yo, en mi experiencia, he tenido más problemas para que mis libros fluyeran por México tal que sean traducidos al chino. ¿Por qué? Porque se supone que a los niños hay que tenerlos sobreprotegidos y hay que darles las palabras que directamente entiendan en su barrio. Pues no, porque esas diferencias las entendemos perfectamente cuando somos pequeños. Nosotros hemos leído muchos, y ustedes seguro, de pequeños, literatura anglosajona, que estaba traducida y mal traducida en muchos casos aquí. Y leíamos Guillermo Brown y leíamos los 7 secretos, todos esos libros. Y estábamos comiéndonos toda la cultura, de repente, que queríamos imitar, las tartas de manzana, lo de frambuesa, todas esas cosas que eran ajenas, los cobertizos,
todas esas cosas que eran ajenas a nuestro día a día. Y sin embargo, en esa diferencia disfrutábamos, porque era un mundo con el que seguramente podíamos soñar, ¿no? Y eran mundos traducidos, ¿no? Sin embargo, parece que estemos muy lejos. No creo que el español, y ahora además hay muchos latinos en España, no creo que el español de Colombia sea para nosotros un idioma distinto, es enriquecedor. Y en muchos casos, con tantos latinos trabajando en España, es bueno que se nos integren modismos, formas que ellos utilicen, igual que ellos pues, se adaptan a nuestro idioma. Creo que hemos sido un poco cerrados en ese aspecto, que pensábamos en lo que me decía Luis, en una especie de pureza del español. ¡Qué ridícula! Sin embargo, nunca he existido aquí tampoco, por otra parte. En ese sentido, uno de los grandes aciertos de las academias y de la Real Academia Española es que de pronto tomaron conciencia de la diversidad y del panhispanismo. Claro. El diccionario que ahora utilizamos y se hace ya no es el diccionario de la Real Academia Española, sino que es el diccionario de la lengua española que hacen todas las academias de la lengua que se han reunido en una asociación, ASALE, de academias, y en ese sentido pues se mantiene la unidad en el respeto a la diversidad y del mismo modo si hay una palabra que solo se utiliza en México, bueno, por ejemplo la mascarilla nuestra, pues pueden encontrar ustedes 5, 6, 7 maneras de que se utilizan mascarilla, tapabocas, nausoboca, barbijo, en fin, y así. Bueno, pues no es que haya una cosa correcta, es decir, mascarilla, después si pones otra, decir mexicanismo y tal, pues también pues se pone mascarilla, pues se puede poner españolismo. Y todo entra dentro de una comunidad donde nadie es el centro de un idioma. Dejando a un lado que la literatura de América, o sea, del boom nos hizo fundamentalmente lectores, o entró como un aire fresco en la literatura escrita en España, ¿no? Vamos a la inteligencia artificial para irnos acercando hacia el final. Tú si quieres quedas exenta, o dices lo que te dé la gana. No, pero tú has hablado sí muchas veces de, por supuesto, los beneficios de acceder desde el castellano a que las máquinas se acaben pensando en español. Pues, tenemos que tener una relación con las máquinas, más vale que piensen y que hablen nuestro idioma, que hablen otro y nos lo impongan, ¿no? Eso cuando diga más cerca. Pero también tiene sus problemas, o sea, tiene todo esto tiene su parte oscura, lo podemos decir claramente. ¿Dónde nos situamos, Luis, en esta pelea de beneficios extraordinarios, sin embargo, y de terreno por ganar, pero también de estar vigilantes por esa por esos efectos secundarios, vamos a decir, ¿no? Que tiene y que son muy grandes y muy amplios? Pues yo creo que la situación, en el fondo, nos remite a la experiencia de nuestro pasado. Yo estoy muy en contra de las quiebras generacionales, donde los viejos nos hacemos cascarrabia y pensamos que los jóvenes son tontos y los jóvenes son adánicos y piensan que no tienen nada que aprender de los mayores. Un buen diálogo generacional nos puede, a lo largo del tiempo, pues a enseñar que es una temeridad renunciar al futuro y al progreso y no aprovechar los avances, y al mismo tiempo que conviene poner ese futuro y ese progreso al servicio de los seres humanos y no al servicio de los negocios o de la manipulación, porque del mismo modo que en la revolución industrial se avanzó muchísimo en la economía social, pues también se generaron enormes bolsas de pobreza. Y lo mismo que cayeron muchos pues dogmas, pues también apareció una miseria de la que nos habló, por ejemplo, Dickens, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahora todo lo que tiene que ver con la tecnología y con la inteligencia artificial, pues depende mucho de cómo la programemos los responsables que somos los seres humanos. Porque en ese sentido no nos olvidemos que aunque se vaya avanzando mucho y haya ya redes neuronales y
haya grandes repositorios donde estén trabajando horas y horas y horas y horas hasta el punto de ser ya un factor de contaminación de la atmósfera los ordenadores para hacer esas grandes bolsas de datos, pues lo podemos utilizar para entendernos o también para manipularnos y hacernos clientes. Y eso quien utilice Google lo sabe. Quien ponga La Rioja en Google, pues si es aficionado a la literatura o a la lengua, pues le va a salir el Valle de la Lengua o San Millán de la Cogolla o las glosas emilianenses. Y que quien tenga costumbre de ir buscando prostíbulos por el mundo, pone La Rioja y le sale la lista de prostíbulos que hay. Estamos fichados, Sí, lo sí, cual nos hace completamente. muy vulnerables. A mí me conocen fenomenal. A ti No, y además que según te vas moviendo, te pasará por, Sí, sí. por lugares del mundo, te van ofreciendo no prostíbulos, sino Entonces, Cada uno lo restaurantes, de cada uno lo restaurante. suyo. Pues yo creo que en ese sentido hay que plantearse el uso estupendo de la tecnología y desde luego el español tiene una tarea muy importante porque como la tecnología canoniza y crea formas, ya no es simplemente competir con el inglés, es que fíjate, a la hora de programar las máquinas, pues es muy importante que el patrón no sea hombre blanco protestante, porque ese canon cerrado pues nos excluye a los que no somos protestantes o excluye a los que no son blancos o a los que no son hombres y se generan sesgos de todo tipo y en ese sentido conviene que el español esté ahí y al mismo tiempo que seamos muy vigilantes que lo que ponga en marcha la red de la inteligencia artificial sea un conjunto de valores, de conocimientos. En uno de los estudios que hacemos para que se vea el lenguaje de las máquinas y de la repercusión, se analiza, por ejemplo, que cuando se le da la frase a una plataforma como Siri, estoy triste, puede responder la máquina, me gustaría darte un abrazo. Cuando se busca un tipo de plataforma parecida pero creada en Rusia, estoy triste y lo que te responde, nadie te dijo que esto fuera fácil. Es que depende de cómo programemos y eso depende del contexto, depende de la cultura y por eso yo siempre digo que un idioma es algo más que un conjunto de palabras, es un conjunto de valores, porque en las palabras caben muchas cosas y a mí me gustaría que apostemos por la inteligencia artificial, entre otras cosas porque si un niño descendiente de nativos españoles en Nueva York habla con una máquina y la máquina no lo entiende, se va a pasar con mucha facilidad al inglés que sí la máquina le puede entender en español, ¿no? Y bueno, a mí me parece fundamental que tomemos conciencia, uno, de que la inteligencia artificial es una parte de la programación de los seres humanos que somos responsables, que tomemos conciencia del valor económico que tiene a la hora de extender el conocimiento y permitir conocernos y que seamos también responsables de qué valores se ponen en juego cuando las máquinas están programadas para hacernos clientes o para hacernos ciudadanos y ciudadanas o para jugar con nuestros instintos bajos, porque es que hay mucha gente que está completamente fichada y recibe bulos. Para hacernos siervos. Para hacernos siervos, porque juegan con nuestros instintos. Y entonces hay una gente que vota porque está fichada y solo recibe noticias si es partidario de la fiesta de los toros, de si hay alguien que está a favor o en contra de la fiesta de los toros. Y eso le levanta un instinto de que se olvida de todo el resto de la comunidad, nada más que si hay alguien que simpatiza con los toros o que está en contra de los toros. Y eso está muy estudiado y hay que ser conscientes de eso para hacernos más libres y no más siervos. Sí, Pues no, que yo creo que en un primer momento cuando comenzamos este mundo que ha sido tan rápido, porque yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a introducirme en este mundo y fue porque me fui a vivir fuera. El hecho de que tuviera una distancia con mi país aceleró el uso de
todavía no había redes, pero el uso de Internet, etcétera, y de un montón de cosas. El saber de manera inteligente usar eso, que para una generación como la mía ha sido algo completamente nuevo que nos ha cambiado la vida, pues realmente ha habido que, sobre todo para personas que nos dedicamos a escribir, a comunicar, ha habido que ponerse las pilas. Aquí no vale decir, es que no me interesa, no, te tiene que interesar. Lo que nos encontramos, yo creo que al principio para mí fue el entusiasmo, es decir, que yo estaba lejos de mi país, pero de repente eso te acercaba al sitio que habías dejado, te hacía estar cerca de España, te hacía estar, pero fíjate si cambiaron las cosas. En la concepción que tenía, antes era el salvaje oeste. O sea, pensábamos que era un mundo que tenía que estar sin regular, que el ciberespacio además que no ocupaba lugar, y eso es mentira. Pensábamos que no contaminaba y que cada uno podía dejar allí lo que quisiera, ¿no? Y de repente vimos la barbaridad de un mundo en el ciberespacio que no está regulado. Ahora vivimos las consecuencias de todo esto. Yo creo que poco a poco se irá regulando, pero que viviremos muchas catástrofes por esto, ¿no? O sea, que de la misma forma que hablaban de que promovía causas justas, puede promover catástrofes y causas injustas, ¿no? A mí me pasa una cosa con estas voces de Google y todo esto, y es que las hace en gran parte una amiga mía. Entonces, cuando me dicen que tengo que tirar para aquí o tengo que tirar para allá, es una voz para mí completamente familiar y dan ganas de darle las gracias. Y es una mujer fantástica que se llama Niki García, que está detrás de todas esas voces que nos dicen, tuerza usted. Sí. No, que fíjate, ejemplos fáciles de la responsabilidad ética que hay en toda la tecnología y después también, claro, en toda la programación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en los Estados Unidos está estudiado y lo han hecho los constructores de los GPS, que cuando la voz que aconseja la dirección que tienes que tomar es masculina, se obedece un 70% más que cuando la voz es femenina. Por ejemplo, las investigaciones que están haciendo en los coches de conducción automática. Sí. A la hora de tomar decisiones hay una responsabilidad ética, porque en un momento determinado tú vas conduciendo y hay un señor que está cruzando en rojo y el conductor tiene que tomar la decisión si pasa encima del conductor o, aunque esté violando el rojo, frena, aunque le dé por detrás otro coche y no lo atropella. O es más, en una situación de apuro, a lo mejor hay una señora con un carrito quien está cruzando en rojo y entonces para no atropellarla pegas un volantazo a la derecha y hay, tomando un café en una mesa sentado en la acera, un anciano y a lo mejor por no atropellar a la señora con el carrito, pues te llevas por delante al anciano y uno está violando la regla y otro está desayunando tranquilamente. Es decir, hay una responsabilidad ética a la hora de las decisiones que cuenta desde el niño que tiene la vida por delante hasta el quien está incumpliendo una norma, hasta el señor que aunque tenga poca ya esperanza de vida, pero tiene derecho a seguir viviendo. Todo ese tipo de cosas hay que regularlas y es una decisión ética decir por dónde va la máquina. Y siempre está tu decisión última, ¿no? Y siempre, por mucho claro, que, está la decisión por mucho que la máquina diga... Yo me acuerdo que el año pasado en el Festival Cuéntalo, que tuvimos una conversación, Luis Landero y yo. Al día siguiente, él se iba en coche a Madrid y yo me apunté. Y entonces llevábamos ahí
creo que no era la de Google, que era una especial de Mercedes que tenía ese coche, ¿no? Empezó a guiarnos y los dos sospechábamos que no lo estaba haciendo bien, que nos estaba llevando, sacó de la autopista, entonces nos metió por la España vacía o vaciada, no sabíamos por dónde estábamos y pasamos como 1 hora perdidos, pero la verdad fue una conversación de lo más grata, o sea, de esos trayectos antiguos de que íbamos con nuestros padres en el coche y todo eran carreteras comarcales y dices, a veces qué bueno perderse, Las ¿no? carreteras secundarias son maravillosas. Claro. Y saber programar el GPS para decir que puedes llevarte por autovía, que no hace falta irte por carretera secundaria, también es útil. También es no, útil. pero el saber, yo creo que nos ha costado mucho trabajo, pero al final tienes el deseo de saber la verdad. Honestamente. Sí. Nos ha costado mucho trabajo desde ese 2004 o así, o 2003, en el que empezamos a ver cosas por Internet. Estábamos en los momentos de toda la cultura debía ser gratuita. Había algunos periódicos que empezaron a cobrar y se echaron atrás por la gran contestación que tenía el suscribirse a un periódico y el pagarlo, etcétera, ¿no? Claro. Y fue malo echarse para atrás, Claro. porque el periódico en el que yo trabajaba se echaron para atrás, dejaron de pedir dinero y luego han tenido que volver a acostumbrar muchos años después a los y lectores. y la necesidad y lo malo que es que la propia ciudadanía no se haga preguntas. Es decir, si tú quieres que la información sea gratis, pues Que te entre por WhatsApp, ¿no? sí, que ¿quién va a pagar su trabajo a los periodistas serios si todo es gratis? Entonces, ¿en manos de quién dejamos la comunicación? Claro, claro. Y siempre repito eso, porque y es verdad, en el fondo todo te lleva a la verdad y la tecnología y la ciencia. Yo siempre digo que es un cretino quien se mete con la ciencia. Hemos vivido un momento que lo ha demostrado. Es un cretino quien se mete con la tecnología. Pero a mí me parece también muy peligroso quien le pierde el respeto a las humanidades porque son la raíz de una ciencia y una técnica al servicio de la verdad, del conocimiento de los seres humanos, de la convivencia y no de la manipulación, ¿no? Y por volver a un personaje de referencia, Donald Trump, cuando el New York Times lo acusó de lanzar 30 mentiras al día en su cuenta de Twitter, su jefa de gabinete contestó que el presidente no mentía, que creaba realidades alternativas. Bueno, pues que se sepa que hay muchas posibilidades de crear realidades alternativas que están al servicio de engañarnos. Y entonces eso nos invita a preguntarnos y a saber distinguir entre una información seria y una comunicación que puede estar al servicio de generar dinámicas de ocultación de la realidad. Esto viene muy bien para cerrar la conversación porque en vuestra obra, que ha sido también una referencia, la vuestra, cualquiera de los dos, una referencia también ética y una referencia humanística también, os voy a preguntar, si te parece te pregunto a ti y cerramos luego contigo, si es una buena lengua el español para que todo este proceso sea humano, sea ético, sea solidario, sea generoso. Es decir, es una lengua no por el retrato que hemos hecho antes del anglosajón con el dinero y el pobrecito hablador allí al sur, ¿no? Sino, en general, es una buena herramienta también por nuestra tradición, por nuestra historia, por nuestra cultura. Es una buena herramienta para que esto se haga de una forma ética, esta transición, este cambio, se haga de una forma humana. Yo creo que es una buena lengua por muchos motivos. En primer lugar, ya lo hemos dicho, es la nuestra y es la segunda lengua en hablantes nativos del mundo. En el mundo hay más de 7.000 lenguas, más de 7.000 lenguas. Y el español es la segunda en número de hablantes nativos. Fijaros la importancia que tiene eso. Pero además, cualquier lengua materna merece respeto. Y en ese sentido, en la Unión Europea se firmó la Carta de la Diversidad para no imponer una lengua única, sino para respetar todas las lenguas y defender las lenguas minoritarias, las no hegemónicas. Y se celebran todos los días frente al
solo inglés, se celebra todos los años, el 26 de septiembre, el Día de las Lenguas Europeas. Y decía San Isidoro de Sevilla, me voy hace mucho, que las personas y las lenguas van de la mano. Pero ténganse en cuenta que no es que las palabras salgan de las personas, sino las personas de las palabras. Porque es que nadie escoge su idioma. Nace en una comunidad y lo que nos da dimensión social, sentido de pertenencia es el idioma, el sitio donde hemos aprendido a decir madre, tengo frío. Y en ese sentido, cualquier lengua merece respeto. Y estamos, como tú dices, en el meollo del cogollo del bollo. En las glosas, la lengua latina, que era la prestigiosa, necesitaba entenderse en las lenguas vulgares, y hay glosas en castellano o en español y en euskera. Las palabras, porque había bilingüismo y la evolución de la lengua, las lenguas romances necesitaba entenderse con una lengua que no era romance como era el euskera, y eso definió la necesidad de entenderse, y buena parte, lo han estudiado los filólogos, don Emilio Alarco, de la evolución del español, que pasó de decir fijo a decir hijo, la aspiración de la H, pues nace de su convivencia con el euskera. Es decir, que yo creo que el español y su diversidad con muchas maneras de pronunciarse y su convivencia con las lenguas indígenas y su enriquecimiento original con el árabe y su convivencia con otras lenguas oficiales del Estado, pues es una buena manera para entender que debemos respetarnos y que el respeto a la diversidad es una riqueza y que es el futuro, que habla de los valores democráticos frente a otro tipo de lengua entendida como lengua para hacer lobby económico simplemente. Yo creo que cualquier lengua, y cito el famoso episodio del Quijote del Caballero del Verde Gabán, pues el respeto a las lenguas maternas es fundamental, y que una lengua pierde parte de su poder cuando se convierte en una comunicación oficial para hacer negocios y pierde sus raíces con la poesía. Eso lo decía el Quijote al Caballero del Verde Gabán, aunque también le dice, porque dice, es que mi hijo es poeta, pero es muy humilde. Y dice, muy humilde, no he conocido nunca un poeta que sea humilde. Bueno, pues con falta de humildad hay que decir que como se pierda la poesía de las lenguas maternas que nos lleva al lugar donde hemos salido de nuestras palabras, pues se pierde una parte fundamental del ser humano. Y por eso sí, yo creo que tenemos que defender nuestras lenguas maternas con uñas y dientes. Sí, señor. Elvira, terminamos contigo. Muy bien. Terminamos contigo. Decía si el español era una buena lengua para encontrar la verdad, ¿no? Si tiene esos valores o puede propiciar esos valores que Claro, buscamos. bueno, yo creo que es que en el Quijote que citaba Luis está como todo, ¿no? Y de hecho, antes hablábamos de lo difícil que era traducir las cosas, sin embargo, el Quijote ha sido traducido y ha sido un peso en la literatura de todo el mundo, y el humor de jugar con las palabras, ¿no? Esas cosas que tenía Cervantes de esto es falso de toda falsedad y cosas así, ¿no? Que parecen expresiones que ha captado de la calle, ¿no? Y así hay que tratar esa obra, que no solamente hay que tratar como sublime, sino como un reflejo del sentido del humor español y tal. Yo también quería reflexionar sobre, es verdad que todos tendemos a que nuestros hijos sepan otra lengua. O sea, eso está así. Hay gente que además con mucha obsesión también, ¿no? O sea, que los niños jueguen en inglés ya desde el principio, ¿no? O sea, es algo en el que muchos padres están ganando mucho dinero. Yo entiendo que la gente que se dedica a la política o que conviene saber manejarse más o menos en inglés, lo puedo entender todo. Pero también es verdad que hay un complejo
que convivimos con ese complejo, con esa especie de sentimiento de inferioridad que nos da nuestra cultura y nuestra lengua. Cuando viene aquí, yo también me pregunto, cuando viene aquí algún presidente de otro país, nosotros estamos pendientes a ver cómo responde nuestro presidente, a ver lo mal que ha pronunciado, a ver cuando, en fin, todos pronunciamos mal en otra lengua, ¿no? Y el español siempre está pendiente a ver cómo podemos sacar, porque nuestro carácter también, como el hecho de reírnos de cómo el otro hace las cosas, aunque nosotros no sepamos hablar inglés, estamos ahí a ver cómo se equivoca. Yo eso, que tantos años he vivido en Nueva York, he visto cómo los españoles eran los que más se reían de cómo otro habla otra lengua. Y yo también me pregunto que por qué no hay que preguntarse, como cuando viene un presidente de otro país a España, ¿por qué no se ha aprendido 3 expresiones en español para llegar a la Moncloa o para decir, hola, ¿cómo estás? Estoy encantado de estar en España, estoy feliz de estar en España. Eso que nosotros creemos que tenemos que saber nosotros y que tan críticos somos con nuestra pronunciación en otros idiomas, tendríamos que valorar el que los que vienen aquí también tienen que aprender un poco de español. En que esa colonia que vive en Alicante, esa otra, o esos, ¿cómo se llaman ahora? Nómadas digitales que están viviendo en un lugar y en otro y que para nada establecen un vínculo con el sitio al que van, porque lo único que hacen es ir a lugares que les resultan muy agradables y mucho más baratos. Tenemos que hacer valer que nuestra lengua también tiene que ser aprendida y que la gente tiene que aprender, no tiene que ir con esa seguridad que da el inglés, que es muy normal ir por Madrid y una persona que habla inglés te pregunte directamente en inglés dónde está una calle. Es algo que tú, como español, como española, nunca harías si viajas a Estados Unidos. Ya estarías como nervioso para tratar de decir las cosas en su idioma, ¿no? En ese aspecto creo que hay un poco de complejo y hay que perderlo y hay que tratar que la gente de fuera venga aquí y hable un poco nuestro idioma. Muy bien, pues pido un aplauso para ellos. Lo habéis estado estupendo. Y muchas gracias a todos por su presencia y seguimos mañana con un pedazo de programa que tenemos en esta nueva edición de Futuro en Español.